Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Apocalipsis explicado por medio de las Biblias de estudio. Aquí tenemos a todas, pero como siempre hacemos para no leer muchas, las leo yo a todas. Elijo y selecciono varias Biblias y así de esa manera vamos para adelante desarrollando el contenido. Hoy el tema es muy importante porque es un tema tan actual como la época que se escribió el libro de Apocalipsis, que tiene que ver con la doctrina de Balaam, los Nicolaitas y Jezabel, que se mencionan en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. ¿Qué significa la doctrina de Jezabel, la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas? ¿Cuál era su pensamiento? Bueno, vamos con lo que dicen las Biblias de estudio. En principio, para entrar, la Biblia de estudio Plenitud. Y así, comenzando con la Biblia de estudio Plenitud, vamos a leer los dos pasajes en que aparecen en el libro de Apocalipsis lo que es la doctrina o las obras de los Nicolaitas. El primero es Apocalipsis 2:6, que dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y en Apocalipsis 2:15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Un versículo antes, en Apocalipsis 2:14, va a decir: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Finalmente, Apocalipsis 2, versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así, de esa manera, vemos que esos son los tres versículos que le dan base a lo que va a ser el video de hoy. En principio, la Biblia de estudio Plenitud va a decir al respecto. El nombre Nicolaitas es simbólico y significa conquistar a los laicos. Aparentemente este grupo pretendía algún tipo de superioridad que permitía la idolatría y la inmoralidad. Y ese es el primer acercamiento de este término, que son los Nicolaitas, que solamente se mencionan en estos dos pasajes del libro de Apocalipsis. Va a seguir diciendo en los comentarios de los versículos 14 y 15 la Biblia Plenitud: la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas eran enseñanzas que seducían al pueblo de Dios y los llevaban a la idolatría y la inmoralidad. Lisa y llanamente dice eso. Y en cuanto a Jezabel, va a decir lo siguiente: Jezabel era la esposa de Acab, quien promovió la religión cananea. Su nombre es utilizado aquí simbólicamente para designar a una falsa profetisa que condujo al pueblo de Dios a la fornicación literal y espiritual. Así que fíjense, tiene que ver más que nada con un nombre simbólico según la Biblia Plenitud. Ahora sí, vamos a ver lo que dice la Biblia de estudio Vida Plena. Y va a decir la Biblia de estudio Vida Plena que, de paso te digo, muy pronto vamos a subir una reseña de un video actualizado con la tecnología que tenemos ahora y el modo de mostrar la Biblia. Así que estate atento al canal. Para eso suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos subiendo y te digan: che, Vida Plena subió el video y se trata de este tema. Y ahí te preparás e invertís el tiempo en ver el video y edificarte con respecto a esta Biblia tan edificante que es la Biblia de estudio Vida Plena. Va a decir los comentarios lo siguiente: ¿aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco? Es probable que los Nicolaitas afirmaran, al igual que la enseñanza de Balaam, que la inmoralidad sexual no afectaba la salvación personal en Cristo. El Nuevo Testamento claramente declara lo contrario. Tales personas no heredarán el reino de Dios. Dios detesta la herejía que enseña que se puede ser salvo y al mismo tiempo llevar una vida inmoral. Aborrecer lo que Dios aborrece es una característica esencial de quienes son fieles a Cristo. Y ahí están los pasajes y nos deriva a otra nota que se puede leer a continuación. Pero nosotros vamos a seguir con este tema.
En cuanto a la doctrina de Balaam, va a decir el comentario del versículo 14 del capítulo 2. La doctrina de Balaam. Balaam fue un falso profeta que vendió sus servicios a un rey idólatra y lo incitó a tentar a Israel a que acomodara su fe a la idolatría. Ahí están todos los pasajes. Por lo tanto, la doctrina de Balaam se refiere a los maestros y predicadores corruptos que llevaban al pueblo a una funesta avenencia con la inmoralidad, la mundanalidad y las falsas ideologías. Todo por causa de superación personal y de ganancia económica. Es evidente que la iglesia de Pérgamo tenía maestros que enseñaban que eran compatibles la salvación por la fe y un estilo de vida inmoral. Y esto es tremendo. Y en cuanto a esto de Jezabel, esta profetisa que se dice profetisa, dice lo siguiente: ¿toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza? Un pecado que prevalecía en la iglesia de Tiatira era la tendencia a tolerar el pecado, la injusticia y la enseñanza contraria a la Biblia de parte de sus dirigentes. A cierta persona Juan la llama Jezabel, nombre derivado de Jezabel del Antiguo Testamento y que es sinónimo de idolatría y de persecución. Es probable que algunos creyentes de Tiatira aceptaran a los falsos maestros porque decían hablar de parte de Dios y exhibían gran carisma, éxito e influencia. Cristo condena ese pecado de tolerancia. Se debe rechazar a todo orador que dé la impresión de que sus propias palabras son más autorizadas que la revelación bíblica y que afirme que Dios acepta dentro de la iglesia a cualquiera que comete actos de inmoralidad y participa en los placeres mundanos. Con frecuencia algunos de la iglesia toleran tales falsas enseñanzas por indiferencia, amistad personal o temor a la confrontación, o por el deseo de paz, armonía, ascenso personal o dinero. Dios destruirá a tal iglesia junto con sus dirigentes. Y esto es muy fuerte y hay que prestarle mucha atención porque es así. Porque la verdad es verdad aunque nadie la crea o no la quieran entender y aplicar. Sigamos ahora con lo que dice la Biblia de Estudio Teológico. En principio va a decir el comentario del capítulo 2, versículo 6. Los nicolaitas eran una secta herética cristiana, pero no contamos con suficiente evidencia del Nuevo Testamento ni de fuentes extrabíblicas para identificarla con seguridad. Como el profeta Balaam, seducían al pueblo de Dios para hacerlo participar de la idolatría y la inmoralidad sexual, quizás haciendo pasar el libertinaje antinomiano por la libertad en Cristo. En este caso, la Biblia de Estudio Teológico no va a identificar a los nicolaitas con nadie en particular, como sí lo vamos a ver en las próximas Biblias, que dan una teoría acerca de dónde viene esto de nicolaitas y el nombre Nicolás. En cuanto a la doctrina de Balaam y Jezabel, va a decir lo siguiente la Biblia de Estudio Teológico. Cuando los israelitas peregrinaban por el desierto, el profeta Balaam, ante la prohibición de maldecirlos, aconsejó al rey de Moab que los incitara a adulterar sexual y espiritualmente. Del mismo modo, los nicolaitas, que habían encontrado resistencia en Éfeso, difundían la infidelidad sexual y espiritual en Pérgamo. En el comentario del versículo 19 y 20 va a agregar lo siguiente. Las fortalezas y debilidades de Tiatira son inversas a las de Éfeso. La iglesia de Tiatira es fuerte en el amor, evidenciado en sus obras, pero carece de discernimiento y tolera la herejía. La autoproclamada profetisa que avala la idolatría y la inmoralidad se asemeja a Jezabel de Tiro, quien se casó con el rey Acab de Israel e impuso violentamente el culto a Baal en el reino del norte. Muchos comentaristas bíblicos entienden que el autor llama Jezabel a una profetisa concreta que estaba haciendo extraviar a las personas de la iglesia de Tiatira.
De cualquier modo, simboliza a Babilonia, la gran ramera que seduce a los creyentes con sus placeres y lujos, así como con su implacable violencia. Fíjense, aquí ya nos da un poquito más de adelanto y la Biblia de Estudio Teológico se vuelca con que esta Jezabel no es solo una persona específica, sino que es todo un sistema corrupto que intenta desviar a los creyentes de la sana doctrina, practicando idolatría e inmoralidad sexual, que será parte de la descripción de aquella gran ramera que veremos más adelante en justamente el libro de Apocalipsis. Vamos ahora a lo que dice la Biblia de Estudio John MacArthur. En cuanto a las obras de los Nicolaitas, va a decir la Biblia de Estudio John MacArthur, las obras de los Nicolaitas. Este también fue un problema en Pérgamo, porque lo vamos a leer después. Se trataba de una herejía similar a la enseñanza de Balaam. Nicolaita significa el que conquista al pueblo. Ireneo escribió que su fundador fue el mismo Nicolás que se eligió como diácono en Hechos capítulo 6, pero que él siempre fue un creyente falso que después se volvió apóstata. Gracias a las credenciales que poseía, se las arregló para desviar a la iglesia con su doctrina y, como Balaam, condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas. Los nicolaitas participaban en diversas inmoralidades y asaltaban a la iglesia con tentaciones sensuales. Clemente de Alejandría dice: se abandonaron al placer como chivos, dedicados por completo a sus propias indulgencias. Su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso. Y un poco de lo que dice la Biblia de Estudio MacArthur también lo menciona en cuanto a que podría ser teóricamente, allí la enseñanza de Nicolás de Alejandría, uno de los diáconos elegidos en Hechos capítulo 6. También lo dice la Biblia de Estudio Matthew Henry, pero aquí se expresa un poquito más de información, por eso tomé la Biblia de Estudio MacArthur. En cuanto a la doctrina de Balaam, va a decir la Biblia de Estudio John MacArthur. Doctrina de Balaam. Balaam intentó sin éxito prostituir el don profético y maldecir a Israel por dinero que le ofreció Balac, rey de Moab. Por eso ideó un plan perverso para que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres israelitas para crear uniones matrimoniales mezcladas. El resultado fue la unión blasfema de Israel con la fornicación y la participación en banquetes idólatras. Y en cuanto al versículo que tiene que ver con Jezabel, va a decir lo siguiente: puede ser un seudónimo para aludir a cierta mujer que ejerció influencia en la iglesia de forma similar a como Jezabel influenció a los judíos del Antiguo Testamento para cometer idolatría e inmoralidad. Lisa y llanamente va a decir que pudo haber sido un seudónimo, un modo de decir para referirse a esta persona y no que su nombre fuera Jezabel específicamente. Vamos a ver ahora qué nos dice la Biblia de Estudio de la Profecía, ya llegando al final. Y aquí tenemos abierta la Biblia de Estudio de la Profecía y va a decir el comentario de los Nicolaitas. Este nombre se compone de dos palabras griegas, Nico, que significa vencer, y laites, traducido por laico. Ya a partir del primer siglo hubo quienes quisieron convertirse en vencedores del pueblo e instaurar jerarquías dentro de la iglesia. El pecado de fornicación fue predominante entre los líderes nicolaitas. Nuestro Señor elogió a la iglesia de Éfeso por guardarse de esos líderes que querían enseñorearse sobre la gente común y corriente. En el comentario del versículo 15 va a decir lo siguiente: las que yo aborrezco. Jesús toma muy en serio la doctrina. Él aborrece cualquier transigencia con la inmoralidad, el baalamismo. Aborrece a quienes enseñorean sobre el pueblo como lo hicieron los nicolaitas. La pureza doctrinal nunca debe comprometerse por la aceptación política o social. Cuando en el año 325 después de Cristo el cristianismo fue elevado a la posición de religión estatal, la iglesia se convirtió en una entidad rica y poderosa. En ese tiempo en que el mundo se estaba volviendo cada vez mejor, se insinuó que el reino de Cristo ya había comenzado y que Jesús vendría cuando pasaran 1000 años.
En cuanto a Jezabel y su contexto, va a decir el comentario de la Biblia de Estudio de la Profecía. La iglesia en Tiatira. La carta a Tiatira, ciudad localizada a unos 65 kilómetros al este de Pérgamo, es la más larga de las 7. Aparentemente, en esta iglesia existía una mujer que, como Jezabel del Antiguo Testamento, llevó a la iglesia a la adoración pagana y vulgar inmoralidad sexual. Lo único que se conoce de esta mujer de Tiatira es que era como Jezabel. Las prácticas paganas que llegaron a esta iglesia simbolizan el paganismo desmedido y las supersticiones que frecuentemente influenciaron a las iglesias medievales. Así que allí de esta manera vemos por dónde nos lleva la Biblia de Estudio de la Profecía. Finalmente vamos a leer lo que dice la Biblia de Estudio Diario Vivir para dar una enseñanza directa de aplicación a la vida diaria. Va a decir la Biblia de Estudio Diario Vivir, explicando pero también aplicando, y por eso la elegimos para terminar este video. Dice así: los nicolaitas eran creyentes que habían transigido en su fe a fin de disfrutar de alguna de las prácticas pecaminosas de la sociedad efesia. Algunos creen que el nombre nicolaita es más o menos el equivalente griego de la palabra hebrea que significa baalamitas. Balaam fue un profeta que indujo a los israelitas a actuar según sus deseos pecaminosos. Cuando queremos participar en algo que sabemos que es malo, es posible que inventemos excusas para justificar nuestra conducta, diciendo que no es tan malo como parece o que no dañará nuestra fe. Cristo tiene palabras duras para los que buscan excusas para pecar. Va a seguir diciendo el comentario. Por medio de Juan, Jesús elogia a la iglesia de Éfeso por odiar las prácticas perversas de los nicolaitas. Fíjese que no odiaban a las personas en sí, sino sus acciones pecaminosas. Deberíamos aceptar y amar a todos y también rehusarnos a tolerar lo malo. Dios no tolera el pecado y espera que nosotros también nos opongamos al pecado. El mundo necesita cristianos que defiendan la verdad y que conduzcan a la gente hacia la vida recta. Un poco más adelante, la Biblia de Estudio Diario Vivir nos va a decir en el comentario acerca de la doctrina de Balaam lo siguiente. Balac fue un rey que sintió miedo debido al gran número de israelitas que atravesaban su país. Contrató a Balaam para pronunciar una maldición sobre ellos. Al principio Balaam se negó, pero ante una oferta de dinero cambió de parecer. Después, Balaam influyó a los israelitas para que rindieran culto a los ídolos. Aquí, Cristo reprende a la iglesia por tolerar a quienes como Balaam apartan a la gente de Dios. Por último, leemos los comentarios del versículo 20 del capítulo 2 y dice así: en la iglesia de Tiatira había una mujer que estaba enseñando que la inmoralidad no era un asunto serio para los creyentes. Puede ser que su nombre fuera Jezabel, o tal vez Juan empleó ese nombre para simbolizar el tipo de maldad que ella fomentaba. Jezabel, una reina pagana de Israel, era considerada la mujer más malvada que hubiera existido jamás. Y allí están los pasajes. Sigue diciendo: ¿por qué es tan grave la inmoralidad sexual? El sexo fuera del matrimonio siempre hace sufrir a alguien. Hace sufrir a Dios porque demuestra que preferimos satisfacer nuestros deseos a nuestro antojo en lugar de seguir lo que enseña la palabra de Dios, o que preferimos satisfacerlos en forma inmediata en lugar de esperar el tiempo oportuno de Dios. Hace sufrir a otros porque viola el compromiso tan necesario para una relación estable. Nos hace sufrir a nosotros porque con frecuencia trae enfermedades a nuestro cuerpo y afecta en forma adversa nuestra personalidad. La inmoralidad sexual tiene un tremendo poder para destruir familias, iglesias y comunidades porque destruye la integridad sobre la cual se basan esas relaciones. Dios quiere protegernos del sufrimiento propio y de hacer sufrir a otros. Por lo tanto, no debemos tener ninguna participación en la inmoralidad sexual, aun si nuestra cultura lo aprueba. Y sobre todo esto último, ¿no?, que acabamos de leer. ¿Por qué?
Porque como conclusión a todo esto, es muy necesario entender de que no todo lo que se dice es de sana doctrina. No importa cómo se diga, ni quién lo diga, ni cuántos acepten lo que se diga. ¿Por qué? Porque la mentira es mentira, aunque todos la crean, y la verdad es verdad, aunque nadie la crea. Creo que esa es la conclusión mejor que podemos dar, y entender que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno, pero lo bueno no en base a nuestro criterio, sino en base a lo que enseña la palabra de Dios. Así que espero que te haya bendecido este video y que haya sido de bendición y crecimiento espiritual y de aliento a nuestras vidas, utilizando todas estas Biblias de estudio que sus reseñas están todas en la lista de reproducción, que te dejo aquí el link, que se llama Biblias de Estudio Recomendadas. Y si querés ver Biblias de estudio sobre temas específicos, te dejo aquí el link también de la lista de reproducción llamada justamente Biblia de Estudio sobre temas específicos, que son las Biblias de estudio temáticas. Si querés conseguir cualquiera de estas Biblias, tenés la opción de ingresar a la descripción del video o al comentario destacado, y allí tenés todos los links detallados en Amazon de cada una de estas Biblias en sus diferentes formatos disponibles. Si no, también comunicate con nosotros al número que figura en pantalla y vamos a estar aquí para poder bendecirte y atenderte con responsabilidad. Así que no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!